Contexto histórico y formación de la Escuela de Trabajo Social en Honduras. Contexto histórico. En el enclave bananero, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, aparece una época de progreso en el país y la respuesta a las demandas sociales, especialmente laborales y el afianzamiento de las compañías bananeras, junto a la recesión económica de 1929 a 1935 y la llegada del general Tiburcio Carías Sandino al poder en 1932 a 1948. Da paso a la explotación laboral por parte de las bananeras y la represión del cariato, dando como resultado la formación de movimientos obreros de bajo perfil. En 1949, cuando asume la presidencia de la República Juan Manuel Gálvez, cuya respuesta de gobierno es la democratización y modernización del Estado, que termina de completarse con el gobierno de Ramón Villeda Morales. En esta década, el movimiento obrero se hace más visible y se retoma la lucha social que culmina con la huelga de 1954, también iniciada una época de inestabilidad política, social. En el país surgen entidades como Club Rotario, el Comité Feminista y un grupo de estudiantes de trabajo social graduados en el exterior, junto a la necesidad social y a la anuencia de las autoridades del momento, dan paso a la apertura de la Escuela de Trabajo Social en Honduras, lo cual no debe tomarse como un acto aislado, sino más bien su origen obedece a la respuesta del conflicto sociopolítico y en las luchas obrero-patronales. La necesidad imperante, los males sociales que existen y entre los que sobresalen la desnutrición, el alcoholismo, la ignorancia, la falta de vivienda adecuada y otros. Fundación y surgimiento. En este contexto, el 17 de enero de 1957, la Junta Militar de Gobierno crea la Escuela de Servicio Social en Honduras mediante el decreto número 38, empezando a funcionar el 1 de febrero de 1957 bajo la dirección de la profesional de Derecho y de Servicio Social Guillermina Llanusa y Montes, que vino al país como técnico de la ONU a hacer un diagnóstico social en Honduras que sirvió de fundamento para la creación de la escuela dirigiéndola por 3 años. Sustituida por la trabajadora social Gabriela Escudero Moscoso, también técnico de la ONU, y posteriormente se nombra a Leticia Pineda de Lazarus, trabajadora social y la primera directora hondureña de la Escuela de Servicio Social, influenciada por el Social Work, de enfoque asistencialista y un plan de estudios de tendencia psicologista. La evolución en el aspecto formativo educativo, el cual va actualizando en sus 15 años de formación. Durante este periodo, graduando 189 profesionales y donde se dan 3 reformas al plan de estudios. Primeras instituciones que contrataron trabajadores sociales. Dado el contexto mundial, latinoamericano y centroamericano, aparece Alianza para el Progreso, ALPRO, y la visión estadounidense para capitalizar Latinoamérica, la estrategia de mercado común y la inversión extranjera de industrializar Honduras. Esta da lugar a la inmigración interna del campo a la ciudad, pero la industria es incapaz de contratar tanta mano de obra y es así como empieza a aparecer los cinturones de miseria, creando un sector terciario de subsistencia como de lugar, subempleos o empleos disfrazados, actividades marginales. Entre este fenómeno que es una bomba de tiempo, es necesario crear leyes pero sin detener el proceso de desarrollo dentro de las políticas públicas. Es la parte institucional que más se beneficia con estas, las que empiezan a contratar trabajadores sociales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el status quo que dominaba era la oligarquía burguesa con base agroexportadores. La posguerra hace que emerja un nuevo grupo económico, comercial financiero y comercial industrial, con tendencia desarrollista, que logran implementar el mercado común en Centroamérica, con la idea de impulsar en el plano económico. 1960 a 1975. Continúa la inestabilidad sociopolítico. En 1963 le dan golpe de estado militar a Ramón Villeda Morales. 4 meses antes de terminar su periodo, asume el poder el coronel Osvaldo López Arellano. Convoca a elecciones en 1965 para elegirse jefe de Estado institucional. Elecciones que se conocen al estilo Honduras, por solo ser él el candidato. El golpe militar de 1963 destruyó todo el avance social y reprimió las organizaciones sociales existentes. En 1971, López Arellano
convoca elecciones y sale electo Ramón Ernesto Cruz, a quien le dan golpe de Estado 18 meses después por golpe de Estado militar del general Osvaldo López Arellano al asumir el gobierno su primer decreto 08-12-72. Es de reforma agraria, su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo populista, impulsar reformas e inversión de capital industrial, permite avances de organización y movilización de organizaciones sociales. Fue destituido por actos de corrupción, toma el poder el general Juan Alberto Melgar Castro. Nacen nuevos partidos políticos, la Democracia Cristiana, el Partido Innovación y Unidad, PINU, y mantuvo organizaciones campesinas, Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos, el Citraterco, la CGT y la CTH. ¿Qué significó este contexto político para la Escuela de Servicio Social? Resulta difícil. Se cree que es influencia por el clima desarrollista que se vive en el país, especialmente en el mercado común centroamericano. Las prácticas de los estudiantes se amplían tratando de abarcar mayor número de personas y comunidades. El aumento de los años lectivos de 2 a 3, mejor preparación en términos puramente asistencial desarrollista. El conflicto armado Honduras-El Salvador de 1969 pone fin al mercado común centroamericano. Escuela de Trabajo Social, desplaza a un contingente de estudiantes a la zona fronteriza a asistir a los desplazados de guerra. Se hace evidente ante estos hechos la necesidad de preparar mejor al estudiante de trabajo social en lo teórico y lo práctico para el campo, siendo influenciado esto el movimiento de reconceptualización en el cono sur del continente americano, dando pie a los cambios más profundos y radicales que sufrió la Escuela de Trabajo Social. El mismo año, los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social, inconformes con esto, se empiezan a rebelar y son apoyados por las organizaciones obreras. Es despedida la directora y es el boom que termina con la huelga estudiantil. Yo ingresé a la carrera de Servicio Social en esa época, en 1970, y hubo una motivación y una circunstancia. Tenía mucha motivación por asumir algún compromiso frente a los problemas sociales de Honduras, pero también yo a nivel de educación secundaria había estudiado magisterio y en esa época los maestros no tenían acceso a la universidad. Nosotros ya como estudiantes pues aspiramos a algo más, ya no a solo reforma sino a transformación de la carrera, y eso nos llevó hasta la realización de una huelga estudiantil para que la carrera pudiera ser incorporada a la universidad, es decir, pudiera ser transformada en una carrera universitaria. Como todo en Honduras, que eso en otros países les resulta difícil de creer, ¿verdad? Que hasta para que una carrera se convierta en una carrera universitaria haya habido que pasar un proceso de huelga, pero así fue la historia. Y entonces esa huelga duró, yo no recuerdo exactamente, pero fue una huelga larga, y al final se decidió porque logramos justamente la incorporación, el apoyo, no la incorporación, el apoyo de movimientos sociales como el movimiento estudiantil en su conjunto y el movimiento campesino fundamentalmente. Entonces, y tuvimos que recurrir a métodos que en ese tiempo le llamábamos nosotros de insurrección pacífica, ¿verdad? Inspirados en Gandhi. Entonces nosotros, por ejemplo, una vez nos apostamos en tomando las 4 esquinas de la antigua, allí en el mero centro de Tegucigalpa, allí por donde está la antigua casa presidencial, que ahora es un museo. Entonces nosotros sentados todos, estudiantes mujeres y estudiantes hombres, así en un círculo gigantesco para impedir el tránsito de vehículos por allí, ¿verdad? Y llamar la atención.
y con nuestras consignas y todo, ¿verdad? Entonces en la noche nos llevaron presos a todos, nos llevaron. Piden la reformulación del desempeño del trabajador social en una realidad dinámica y compleja. El 1 de marzo de 1973 se deroga el decreto número 38 del 17 de marzo de 1957. El 30 de marzo de 1973, con emisión del decreto número 34, se suprime la Escuela de Servicio Social y se incorpora a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se acuerda crear la sección académica del trabajo social en el Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Estudios Generales, CUEC, 1973 a 2013. Fueron las autoridades de la Universidad Autónoma quienes asumieron la organización de la carrera de trabajo social, elaborando el primer plan de estudios para el grado de Bachillerato Universitario de Trabajo Social, aprobándose en este noviembre de 1974. Con la creación de la carrera se estableció que los títulos otorgados para la Escuela de Servicio Social conservarían su validez. En este proceso participaron Régulo de Jesús Mancías, Ibrahim Pineda, Juan Ávila, Guillermo Molina Chocano, Héctor Palacios, Joaquín Hernández, siendo el primer director Héctor Palacios. Se elaboraron 3 planes de estudio más para que los graduados de la escuela hicieran equivalencia y optaran por un grado académico universitario. La idea era formar profesionales actualizados y la problemática del país actual, donde se hace cada vez más compleja la intervención profesional y sus posibles soluciones. A continuación, les dejamos con esta reflexión.